Bienvenidos a este video. Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache en el área de Ingeniería Ambiental del sexto semestre. La asignatura es Evaluación de Impacto Ambiental y está a cargo de la profesora Rosa María Monroy López. La actividad que vamos a presentar es acerca de una exposición sobre los tipos de proyectos que involucran una evaluación de impacto ambiental. Los integrantes del equipo son Tomás Antonio del Valle Acosta, Jenny Jocelyn Nolasco Vázquez, Luis Gerardo Violante García, Paulina Santiago Juárez y una servidora Lisette Gabriela Hernández Hernández. Como ya lo dijimos antes, el tema es tipos de proyectos que involucran una evaluación del impacto ambiental. Primero, ¿qué incluye una evaluación de impacto ambiental? Se llama evaluación del impacto ambiental a todo proceso que se realiza para la valoración de los distintos impactos ambientales producidos en las distintas alternativas de una actividad, obra o proyecto en el medio ambiente. Estudios para la evaluación del impacto ambiental. Realizar un estudio del impacto ambiental. Puede parecer a muchos grupos y comunidades que buscan financiamiento para una inversión tan solo un aumento en el trabajo requerido que no proporciona beneficios sustanciales. Con demasiada frecuencia el estudio ambiental se ve como algo requerido con el único propósito de satisfacer las demandas de los habitantes de las ciudades o de los extranjeros, que apenas si conocen los problemas que existen en el área del proyecto. El estudio de impacto ambiental es imprescindible para evaluar el impacto ambiental de una acción. Constituye un estudio técnico básico con carácter objetivo e interdisciplinario, el cual permite predecir los posibles impactos ambientales derivados de la realización de un proyecto o actividad para decidir sobre la viabilidad ambiental del mismo. A esto se le llama evaluación del impacto ambiental. El análisis. Tradicionalmente, la evaluación ambiental ha consistido en un análisis técnico de una actividad o proyecto propuesto. Por lo general, se realiza para identificar y evaluar los posibles impactos negativos en el medio ambiente que pueden resultar del proyecto y para proponer una mitigación adecuada, así como medidas de monitoreo. Es importante que el proceso de evaluación ambiental se comience en las primeras fases de la preparación de un proyecto, a fin de que estas medidas se puedan incorporar en el diseño del mismo. Además, es ampliamente aceptado que la evaluación no puede ser un ejercicio puramente técnico, llevado a cabo por especialistas externos. En lugar de esto, debe incluir tanto a los beneficiarios del proyecto como a otras poblaciones afectadas. Y finalmente, la evaluación ambiental actual, por lo general, no se limita al entorno biofísico, sino que también incluye aspectos económicos, sociales y aspectos culturales. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Tomás Antonio del Valle Costa y voy a dar continuidad a nuestro tema, que es acerca de los tipos de proyectos que se involucran en una evaluación de impacto ambiental. Después de haber escuchado a mi compañera Lisette Gabriela en el inicio de su exposición, yo les voy a hablar acerca de la tipología de impactos. Pues esta nos dice que los tipos de impactos ambientales son las clases de efectos que se producen en uno o más ecosistemas por la acción de algún agente externo, se podría mencionar. Sabemos que existen distintos tipos de estos, de impactos, que tienen lugar sobre el medio ambiente. Estos pueden ser o se pueden clasificar en diferentes formas, como lo pueden ser por variación de la calidad ambiental, por la intensidad, grado de destrucción. También puede ser por la extensión del impacto o por la persistencia del impacto presentado. Por último, podemos mencionar que puede ser por su capacidad de recuperación también. Y bueno, entonces aquí podemos observar cómo la tipología de impactos la mencionamos, que nos dice que nos propone una clasificación de impactos ambientales de mayor ocurrencia sobre el medio ambiente, diferenciándolos por su intensidad, por su valoración ambiental, como lo habíamos mencionado, también por su extensión persistencia o al momento en que se manifiestan
por su capacidad de reacción o por su preciosidad y por la relación causa-efecto, entre otras. Ahora les voy a hablar acerca de las categorías de los proyectos. Pues a continuación vamos a identificar un poco sobre cómo se manifiestan. Sabemos que un proyecto es una planificación en un conjunto de actividades, ya sea para realizar de manera articulada entre sí, con el fin de resolver las necesidades o problemas ambientales, en este caso presentados. Sabemos que la identificación de los impactos ambientales en las acciones propuestas pues podrían causar a los proyectos que se puedan clasificar en diferentes categorías medioambientales, como lo mencioné. Ahora les vamos a describir a continuación, poco a poco, cómo se clasifican cada una de ellas. Pues vamos a encontrar la categoría A. Esta nos menciona que incluye proyectos para lo que se preparan impactos mínimos o no se preparen impactos adversos en el medio ambiente. Es importante saber eso y por lo tanto no son necesarias medidas de mitigación. Después encontramos a la categoría B. Esta nos incluye proyectos para que se prevé únicamente un bajo impacto ambiental. Este punto también es súper importante. En estos casos se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso en la formulación de nuestro proyecto a elaborar en el caso elegido o tema tratado, pues es parte del proceso de la formulación de todos los proyectos y se deben elaborar e incorporar en el diseño del proyecto una serie de medidas de mitigación, como lo mencionamos en la categoría A, antes de enviarlo para su aprobación. Es importante que cumplamos con todos los requisitos, ya que si en alguna manera no se puede cumplir, pues nuestro proyecto no tendrá aprobación. Bueno, ahora encontramos la categoría C. Esta nos dice que incluye proyectos de impactos ambientales y pueden ser moderados o importantes, pero que todavía son digitables. Esta categoría normalmente requiere una evaluación de impacto ambiental establecida, realizada por especialistas en el medio ambiente, así como la formulación de propuestas detalladas de medidas de limitación, emplearse antes de la entrega del proyecto. Siempre debemos de evaluarlo, todos los probables problemas o detalles que pueda tener un proyecto antes de darlo para que se pueda evaluar o lo puedan dar, lo puedan establecerse, dar luz verde para realizar el proyecto. El técnico, la persona comité responsable de la aprobación de proyectos, también debe revisar si la legislación nacional se requiere en un estudio de impacto ambiental completo o complementar la posibilidad de realizar estudios ambientales específicos sobre aspectos críticos al tema tratado. En la categoría D nos menciona que incluye proyectos para los que se prevé importantes efectos negativos y para los que hay medidas claves de mitigación eficientes o proyectos que son incompatibles con las políticas de desarrollo sostenible del país en cuestión de las entidades de desarrollo nacional. Sabemos claramente que esta categoría también va a incluir actividades que se ubican en reservas naturales o parques nacionales que podemos encontrar a lo largo y extenso de nuestro país. Ahora les voy a mencionar acerca de las etapas de evaluación ambiental, de impacto ambiental, perdón. Podemos encontrar como ejemplos la ejecución general de un proyecto, la exposición de alternativas, la evaluación de efectos previsibles, la propuesta de medidas protectoras y correctoras, al programa de vigilancia ambiental y los documentos de síntesis. También podemos agregar algunos como la discusión sometida o evaluación de impacto ambiental. También son claves las consultorías previas. Estas quieren decir que es un informe de alcance que tenemos en este proyecto. También podemos encontrar claramente la admisión de estudio del impacto ambiental, la declaración del impacto ambiental y la notificación y publicidad que este proyecto debe tener. A continuación voy a dar un punto de vista clave mío sobre el tema que estoy mencionando. Es como una información extra, pues puedo decir que hay dos tipos de evaluación ambiental que podemos encontrar.
de diferente índole. Por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental, que se refiere únicamente a los proyectos establecidos, y la evaluación ambiental se refiere a planes y programas que podemos realizar. Hoy claramente pues nos están mencionando la separación de una con la otra, y pues es importante seguir todos los procedimientos necesarios para realizar un proyecto de impacto ambiental, eh, observando todas las alternativas y efectos que puede conllevarnos este proyecto. Y pues de esta manera concluyo con mi información presentada. A continuación mis compañeros seguirán presentando nuestro tema de exposición. Muchas gracias. ¿Qué proyectos deben someterse a una evaluación de impacto ambiental? Y es lo que les voy a mencionar a continuación. Esto más que nada nos habla de que estas son las obras o actividades que se requieren previamente para la autorización en materia de impacto ambiental. Y a continuación se lo mostraré por medio de viñetas. Los primeros que son las obras hidráulicas en cuanto a las vías generales de comunicación también. Por otra parte, tenemos también los oleoductos, los gasoductos, los carboductos y los poliductos. Por otra parte, mencionamos y por último a la industria del petróleo, a la petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. Esto lo mencionamos por parte de que también conocemos otras que se llaman etapas de evaluación para los proyectos de la categoría B y C. También conocemos que de esta manera los proyectos se pueden dividir en categorías y es lo que los voy a mencionar en este apartado. Por ejemplo, nos habla de que ante todo manejamos también etapas y esta, por ejemplo, se conoce como la etapa 1, que es la definición detallada de las actividades propuestas. Por ejemplo, para realizar una evaluación de impacto ambiental, conocemos que se requieren y se debe conseguir el proyecto en dónde se realizará, qué tipo de materiales se deben usar y las distintas maneras que existen para llevar a cabo estas actividades. La etapa número 2 nos habla de la definición de las características ambientales en cuanto a la intervención del proyecto propuesto a futuro. Puede ser esto a mediano o largo plazo o incluso también a corto plazo. Y esto en un entorno prácticamente inmediato o como se desee. En esta etapa número 2 hablamos sobre definir las características ambientales del área del proyecto. Es decir, el tipo del proyecto, la calidad de las fuentes de agua, ya sea superficiales o subterráneas, el tipo de suelo, la vegetación. Esto debe tener en cuenta áreas protegidas, sobre sitios ecológicos también, históricos y demás. Aquí conocemos la etapa número 3, que nos habla de la identificación y evaluación de posibles impactos ambientales que puedan suceder en el proyecto. Esto es necesario identificar y evaluar aquellos impactos ambientales que se pueden generar. Por esto, todo lo que estoy explicando aquí es de una ayuda muy importante, porque así conocemos los impactos ambientales que se pueden ocasionar al estar desarrollando estos mismos proyectos, y para esto que se debe llevar a cabo una gestión y más que nada una evaluación. En la etapa 4 nos menciona la definición de las medidas de mitigación y su incorporación en el diseño del proyecto. Más que nada, un buen diseño y las medidas necesarias. Una vez que se identifican los posibles impactos ambientales, el técnico debe definir las medidas que se deben de tomar para prevenir, para mitigar o para también compensar. Estas mismas se llevan a cabo una responsabilidad y sobre todo debe de haber listas de verificación ambiental. Estas presentadas como medidas de mitigación para los impactos asociados con una variedad de actividades o también inversiones rurales.
Siguiendo con los temas anteriores, se va a hablar sobre los casos especiales, donde se debe a un procedimiento descrito de la sección D, además donde se pueden aplicar todos los proyectos de la inversión rural, de manera independiente del área de su implementación. Además, esta tiene una restricción de medida ante la ubicación donde se está realizando cierto proyecto y se deben de tener a varias bases donde sería con un fin de poder proteger y mantener la diversidad de donde se está realizando el proyecto, tanto de forma biológica ante los recursos naturales y culturales donde se está realizando, además de que sus mismas áreas protegidas por lo general están construidas en una zona núcleo donde se debe de agregar o se le puede permitir a las actividades humanas, además de que se pueden estar divididas ante la categoría que se permite las reglas y de su manejo estable al que se está aplicando en sus diferentes casos. Los siguientes serían los factores de casos. Esta tiene una capacitación donde se debe de cumplir las medidas de mitigación de un impacto ambiental. Esto se debe de tener una buena capacitación sobre los temas ambientales donde se está aplicando cierto proyecto. Además de que se debe ejecutar el proyecto ante sus técnicas de apoyo. Esto se debe hacer durante 2 años en proyecto. Siendo así, el siguiente punto a una asistencia técnica, donde es recomendable ante todo el personal del proyecto busque un apoyo de los programas o una asistencia técnica en cuanto a la evaluación ambiental para tener un gran porcentaje ante el proyecto que se está realizando. La siguiente sería un estudio ambiental. Lo ya mencionado ante la categoría C, se puede necesitar a un experto o una firma especializada en medio ambiente, de manera que se pueda estudiar a los aspectos críticos del proyecto donde se va a llevar a cabo los aspectos críticos del impacto ambiental completo, de manera que puede ser necesario para los estudios específicos como los proyectos agroindustriales o el diseño de instalaciones de un tratamiento de desechos para la realización de un estudio ambiental. Lo siguiente sería impactos sociales y sustentabilidad de proyectos de una inversión rural. Más que esto se utiliza para mejorar los medios de una subsistencia de población rural y resolver los problemas sociales ante su salud y educación, teniendo así un porcentaje demasiado menor ante un impacto de negativa importante ante el proyecto que se está realizando. Se tiene que tener un buen número de inversiones potenciales a realizar en las comunidades para tener una buena consecuencia profunda a cambio de una relación social a la que se tiene existente en el proyecto que se está realizando. Además de que se debe tener en cuenta ante la asistencia de los proyectos que se van a realizar. Un ejemplo sería el África Occidental, donde se puede desarrollar una fuerte resistencia entre varios agricultores en una localidad o locales a la operación donde se está realizando la escuela local recientemente establecida, pues esta se tenía una creencia de que había construido un incremento marcado en la inmigración de los jóvenes en los centros urbanos y que había tenido como consecuencia la reducción de disponibilidad de la mano de obra de la comunidad, además de que esta escuela al final de cabo cerró por la complejidad que tuvieron anteriormente. Por lo tanto, los proyectos de las inversiones rurales a pequeña escala deben prestar atención a la ocurrencia de las posibilidades de un impacto social. Siguiendo con este tema, ahora hablaremos acerca de los tipos principales de proyectos que pueden tener un impacto social. Es importante incluirlos dentro de un estudio, dentro de un proyecto, sí, que se pretende conocer a profundidad y conocer principalmente cuáles son sus asentamientos y cuál es aquella problemática que se pretende entender.
Sí, el primer punto aquí nos habla acerca de aquello que puede afectar a la salud humana. ¿Sí? Un ejemplo claro dentro de esta categoría son los sistemas de riego que están mal diseñados, que pueden tener como consecuencia el incremento de enfermedades relacionadas con el estado del agua, debido a que los insectos pueden llegar a proliferar en los canales de agua. El siguiente punto nos habla sobre aquellos elementos que están relacionados con el cambio en el acceso a la tierra y a otros recursos naturales. ¿Sí? En este punto se habla acerca del desarrollo de la agricultura en una área tradicional de pastoreo. Un ejemplo puede ser el resultado que se obtiene del surgimiento de rivalidad por las fuentes de agua, por más fuentes de agua. Esto puede ilustrarse mediante el amplio conocimiento de los beneficios compartidos. Sí, es decir, si todos los beneficios tienen acaso una inversión o van sujetas a un grupo reducido de personas, que esto puede crear al mismo tiempo conflictos internos en dicha comunidad. ¿Sí? El siguiente punto del cual estamos estudiando, también que tienen relación, es sobre aquellos proyectos que pueden llegar a incrementar su poder económico de la mujer o de otros grupos que se encuentran en desventaja, ¿no? La implementación, el siguiente punto nos habla sobre la implementación de guarderías, acceso a los mercados por medio de nuevas vías de transporte, en este caso, o la presencia de mano de obra asalariada en las plantas de procesamiento local. Son que todos crean un conjunto de factores que pueden contribuir a cambios importantes en las relaciones sociales dentro del interior de una comunidad, ¿no? Y finalmente tenemos como producto, como resultado final, un proyecto que puede tener también impactos negativos, ¿no? Dentro de este mismo estudio, imprevistos en los grupos vulnerables, tales como poblaciones indígenas, que en tal caso, por ejemplo, se intensifican esta problemática debido a las actividades de silvicultura en su área o mujeres, sí, por ejemplo, se introduce una nueva maquinaria agrícola y se capacita en su uso únicamente a los hombres, ¿sí? O sea que no hay cierta igualdad de género. Se puede también requerir de medidas específicas para asegurar que estos grupos se beneficien de la inversión. El siguiente tema, ahora vamos a hablar acerca de la sostenibilidad de las inversiones no dirigidas a la generación de ingresos. ¿Sí? Dentro de este apartado podemos encontrar el tema central, que es la sostenibilidad de estos proyectos que pueden depender, por lo tanto, de la disponibilidad de los recursos necesarios para continuar las operaciones una vez que se ha realizado la inversión inicial. Una escuela sin un maestro, en este caso podría ser una clínica sin una enfermera, o que no tienen acceso fácil a las medicinas, o un camino que ha sido destruido por las inundaciones de primavera. Son todos aquellos ejemplos. Estos forman, es lo anteriormente mencionado, forma una serie de ejemplos de inversiones que no han tenido éxito con el paso del tiempo, ¿sí? En cada uno de estos casos no se consiguió mantener la disponibilidad de los recursos necesarios, tanto de índole personal, material o de mantenimiento en sí, para asegurar la funcionalidad de la inversión a largo plazo. También es importante tomar en cuenta dentro de estos elementos principales, dentro de un impacto social, los ingresos en la formulación de proyectos, ¿sí? Cuando estamos hablando de un proyecto, tenemos que fijar nuestros objetivos principalmente y en qué periodo de tiempo queremos alcanzarlos, ¿no? Y es muy importante también mencionar que el proceso de formulación para proyectos no destinados a la generación de ingresos requiere de la fuente de estos recursos futuros, que se identifica de manera precisa.
Además, requiere que la naturaleza de las garantías hechas en lo concerniente a su disponibilidad sea detallada. Después de todo, el tener la seguridad de contar con recursos futuros es tan importante como contar con la garantía que la respalda entre las posibles fuentes de recursos para el mantenimiento y gastos operativos que a futuro vamos a necesitar, ¿sí? En este grupo también pueden contarse con las contribuciones no realizadas, ya en efectivo o en especies para la propia comunidad, por medio de una asociación de usuarios. Un ejemplo claro sería el agua apta para el consumo humano, letrinas, vías de acceso, etc. Estamos hablando de proyectos a nivel ecológico. En conclusión, a través de esta presentación, pudimos analizar los elementos que incluye una evaluación de impacto ambiental. Sobre qué tema nos vamos a centrar, que en este caso es lo social, ¿sí? Los estudios que se requieren para la evaluación de un impacto como tal y el análisis que se debe de llevar a cabo, que en este caso consiste en un análisis técnico de la actividad o proyecto que se pretende llevar a cabo, que por lo general se realiza para identificar y evaluar antes de los posibles impactos negativos que pueden llegar a tener una serie de actividades que se realicen por la acción humana, ¿sí? Hacia el medio ambiente, por lo cual puede resultar apto el proyecto o no, ¿sí? Para eso se requiere también la evaluación de un impacto ambiental. Eso sería todo. Gracias por su atención.